Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero darles la bienvenida a esta clase de escuela dominical, aunque en esta ocasión lo estamos haciendo de una forma distinta, que es a través de este medio de la televisión, en una grabación que he hecho ya con anterioridad. Y la razón de esto es porque estoy fuera este fin de semana y pido sus oraciones por este viaje que estoy haciendo. Y antes de comenzar nuestra clase de escuela dominical, quiero pedirles que por favor oremos para pedir la ayuda del Señor. Padre, en esta preciosa mañana te damos gracias por el sinnúmero de bendiciones que podemos experimentar durante cada día en nuestra vida, porque tú eres bueno y porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en esta mañana estudiando tu palabra juntos. Sabemos que hay algunos de nuestros hermanos que van a estar fuera en este fin de semana por ser un día festivo, pero ruego por aquellos que están aquí presentes para estudiar tu palabra y también por aquellos que la habrán de escuchar después cuando tengan tiempo a través de la aplicación de Sermon Audio o de cualquier formato en el YouTube. Padre, gracias te damos y ahora te rogamos de que nos ayudes a poder estudiar esta porción de tu palabra, esta teología sistemática que estamos estudiando, donde vemos la dinámica de la iglesia, cómo debe ser una iglesia, qué cosas hace, cómo se comporta, a qué se dedica, en qué persevera. Así que Señor, rogamos tu ayuda y pedimos que nos des entendimiento en esta hora. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos estas cosas. Muy bien, hermanos, ustedes saben que estamos estudiando el tema de la dinámica de la iglesia, es decir, cómo luce una iglesia, qué cosas hace una iglesia, en qué forma las hace, a qué se dedica, en qué persevera. Y esta es una clase muy importante porque nos muestra a nosotros las cosas que como iglesia debemos de enfocarnos a hacer. Ustedes podrán recordar que en nuestra primera clase estuvimos viendo el tema de que una iglesia en primer lugar es una iglesia dedicada a Cristo. Hay una dedicación al Señor Jesucristo, hay un compromiso con Cristo, hay un amor hacia el Señor Jesucristo por cuanto se ha creído en Él como Señor, como Salvador. Se le sigue al Señor Jesucristo, se aprende al Señor Jesucristo y se le obedece al Señor Jesucristo. La iglesia tiene una dedicación plena al Señor Jesucristo, persevera en Cristo. Y esto es muy importante porque nosotros debemos de entender que como cristianos estamos en Cristo Jesús. Y eso significa que tenemos una unión con el Señor Jesucristo, la cual es inseparable, la cual es indivisible y es lo que nos hace que podamos venir delante del trono de la gracia de nuestro Dios para poder tener acceso a su presencia. En segundo lugar, también estuvimos estudiando, si ustedes recuerdan, que la iglesia tiene una dedicación a las Escrituras. Y en Hechos capítulo número 2, en el versículo número 42, ustedes habrán de recordar que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los apóstoles se dedicaban a enseñar a la iglesia. Ellos enseñaban acerca del Antiguo Testamento, lo que las Escrituras en el Antiguo Testamento decían acerca de la persona de Cristo. Y esta era una de las dedicaciones principales de ellos. Por ejemplo, vayan conmigo al libro de los Hechos en el capítulo número 6, en el versículo número 4. Cuando se suscita un problema en la iglesia de que las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas por causa de las viudas de los hebreos, los apóstoles se ven en la necesidad de nombrar algunos diáconos con el propósito de que ellos se encargaran de esas necesidades. Y dice el versículo número 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eran los apóstoles que estaban dedicados a enseñar la palabra. También, ¿qué enseñaban de la palabra? En el libro de el Evangelio de Lucas, capítulo número 20, capítulo 24, versículos 44 al 49, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. Vean esto, hermanos.
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Esto es importante. Si el Señor, el Espíritu Santo, no abre nuestro entendimiento, no podemos comprender las Escrituras. Versículo 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces observamos una porción así y nos damos cuenta de que los apóstoles se dedicaban a predicar lo que las Escrituras decían de Cristo. También los apóstoles hablaban acerca de lo que el Espíritu Santo les recordaba de aquellas lecciones que Cristo ya les había dado previamente a ellos. Y esto es sumamente importante. Ellos debían dedicarse a esto con el propósito de renovar su entendimiento. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto es sumamente importante también. Así que ellos se dedicaban al estudio de las Escrituras. En esta mañana vamos a dar comienzo a dedicados los unos a los otros. Ellos tenían un compromiso donde se dedicaban unos a otros. En el relato de Hechos, capítulo número 2, sigue y nos explica que los miembros de la iglesia primitiva estaban también consagrados a la comunión. La comunión tiene que ver con el dedicarse los unos a los otros. Y es importante notar que estos primeros cristianos se distinguieron por una devoción que era continua y un compromiso sacrificial para los demás miembros del cuerpo de Cristo. Y hay un término que se utiliza y es el término koinonía, que tiene que ver con comunión. Y esto alude al hecho de una acción, el hecho de compartir, el hecho de participar unos de otros. Cada creyente está en una comunión permanente con el Señor Jesucristo por medio de la fe en Él, así como lo explica Juan 17 en el versículo número 21, donde nos dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Note que nosotros como creyentes necesitamos de estar en comunión, compartir, participar para ser uno, así como el Padre y el Señor Jesucristo son uno. Y como resultado de esto, nos dice aquí que los creyentes también estaban en comunión unos con otros. Y esto demuestra una comunión que es por medio de un amoroso compromiso a servirse como creyentes unos a otros. Es decir, que nos alentemos al amor y a las buenas obras. El autor de los Hebreos, en el capítulo número 10, versículo 24 al 25, habla precisamente de este tema y les animo a que vayan a esta porción de las Escrituras. En primer lugar dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Noten ahí que como creyentes debemos de considerarnos unos a otros, debemos de estar relacionados los unos con los otros con el propósito de mover dentro de cada uno el que nos amemos, el que hagamos buenas obras entre nosotros. Luego, en el versículo número 25, pongan atención ahí en sus Biblias, dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Si no nos congregamos, no podemos estimularnos al amor y a las buenas obras. Por esa razón es necesario que como creyentes nos congreguemos para poder llevar a cabo la comunión de unos con otros, para que podamos compartir, para que podamos participar en estas cosas. Y esto es importante porque si no entendemos esto, no vamos a poder tener una buena comunión, una buena koinonía. Entonces, como indican estas palabras que ya leímos ahí en Hebreos 10, 24 al 25, la vida cristiana no debe de vivirse y no se puede vivir en aislamiento. Es decir, que un miembro está fuera o separado de los demás,
sino más bien constantemente en comunión con Cristo y con su pueblo. Y de la misma manera, cada creyente, cada miembro de una iglesia local debe de formar parte de la iglesia, forma parte de la iglesia universal, pero también cada miembro, cada creyente forma parte de una iglesia local y debe de ser fiel participando en ella. Así que hasta este punto vemos que debemos dedicarnos unos a otros. Seguimos estudiando en nuestra doctrina bíblica. Noten que ahora hay otro encabezado y es el dedicados a la cena, dedicados a la cena. Esto es la cena del Señor. En Hechos 2:42, el versículo base que hemos estado estudiando, nos dice de la siguiente manera, que no solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, pero también en el partimiento del pan, La primera iglesia estaba dedicada a partir el pan, y eso es una referencia a la práctica de la celebración de la Santa Cena. El mismo Señor Jesucristo había instruido a sus discípulos a que hicieran esto, y el mismo apóstol Pablo dice que Jesús le ordenó que lo hiciera de una manera sistemática. Y al hacerlo así, también nos manda a nosotros que lo hagamos. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, versículo 24 al 29, dice, y recordarán de forma continua la salvación proporcionada por medio de ese sacrificio. Pero quiero leerles 1 Corintios 11, versículo 24 hasta el 29, donde nos dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado, dice el versículo 27, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Esto es importante entenderlo, mis amados hermanos. La iglesia tiene una ordenanza de parte del Señor Jesucristo. Tiene un mandamiento de celebrar continuamente la cena del Señor. Ahora, hay iglesias que lo hacen semanalmente, otras una vez al mes, otras una vez al año. Y la pregunta que surge aquí es, ¿cada cuánto tiempo deberíamos de celebrar la cena del Señor? Y hermanos, celebrar la cena del Señor una vez a la semana puede ser un poquito complicado por cuestión de la estructura, del tiempo. Celebrarla una al mes como lo hacemos nosotros nos da tiempo de autoexaminarnos y de prepararnos para un servicio como el que tenemos nosotros. Así creemos personalmente que en esta congregación que una vez al mes es algo propio para hacer. Cuando celebramos la cena del Señor, mis amados hermanos, estamos recordando que Jesús hizo un sacrificio. Él mismo se ofreció como sacrificio y lo hizo una sola vez y para siempre. No hay necesidad de más sacrificios. Ya fue hecho el sacrificio perfecto, que es el sacrificio de Cristo. Lean, por ejemplo, en Hebreos 9, 26 y 28. Dice, de otra manera, hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Noten que lo hizo una vez para siempre. También vemos en el versículo número 28 de esta porción de la Escritura, Hebreos 9:28, donde dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y para apacentar por segunda vez
y para aparecer por segunda vez en relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Ya vino una vez y murió por nuestros pecados, pero aparecerá por segunda vez para mostrarse y salvar a aquellos que le esperan. ¿Le está esperando usted al Señor Jesucristo? Y aquí quiero pedirles, hermanos, que reflexionemos por un momento. A veces las preguntas en los sermones o en los estudios bíblicos pueden ser un poquito caché, la pregunta como que ya estamos acostumbrados a escucharla. Pero aquí mi pregunta para ustedes y para mí mismo es sincera. Y es, ¿le está usted esperando? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, Señor Jesús, ven pronto? ¿Cuándo fue la última vez que estuvo buscando vivir de una manera agradable, sabiendo que Él viene pronto? Bueno, estas son cosas para que las podamos considerar. Muy bien, ya hemos visto que Jesucristo viene una sola vez, murió una sola vez y por siempre. Y en 1 de Pedro 3:18 nos habla del propósito. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez, hablando del mismo tema de Hebreos, por los pecados. El justo por los injustos, y aquí viene el propósito, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Qué glorioso, qué hermosa porción de las Escrituras. Entonces, esta comunión de la cual participamos simboliza la unión de Cristo con el creyente. Eso nos muestra que estamos en unión con Él, pero es una unión para siempre, no es una unión temporal. Todas las relaciones de este mundo son temporales, pero una relación con Cristo es eterna, es para siempre. Y en Romanos 6:5 nos dice la Escritura, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, o sea, para siempre. Esto es extremadamente importante de comprender. Por eso celebramos la Cena del Señor, para recordar estas cosas. La unidad que los creyentes comparten con otros es por causa del sacrificio de Cristo, como Cristo lo explica en su palabra en 1 Corintios, capítulo número 10, versículo 16 al 17. Dice, ¿la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esto nos identifica en comunión, nos identifica como uno en el Señor Jesucristo. Esto, hermanos, es muy importante de poder entenderlo. Así que la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Celebrar la Santa Cena también hace que los creyentes examinemos nuestros corazones. Nos preparamos con tiempo sabiendo que la Cena del Señor viene, y de hecho el día de hoy no la celebraremos, la celebramos la semana que viene, para que ustedes comiencen a prepararse, hermanos, para que yo me comience a preparar y busque confesar mi pecado, si hay necesidad de confesar, busquemos arrepentirnos de cualquier pecado conocido, y de esta forma funciona como una influencia purificadora para la iglesia. Nos santificamos a través de esto. Al reflexionar cada uno de nosotros en el sacrificio de la cruz, debemos de abandonar nuestro pecado. Y aquellos que participamos, hermanos, en la Cena del Señor, de una forma indigna, podríamos estar imitando el juicio castigador del Señor. Entonces tengamos cuidado en la forma en la que participamos. No participemos de la Cena del Señor indignamente, más bien confesemos nuestro pecado y apartémonos de él. Por último, vamos a ver dedicados a la oración. Esta es una porción muy breve, pero creo que es necesaria que avancemos en ello. La iglesia en Hechos 2:42 finalmente dice ahí que estaban dedicados a la oración. Vean la última parte, dice, y en las oraciones. Note que está en plural, no está en singular. Ellos oraban, tenían diferentes horas a las que oraban,
Y esto implica la seriedad y la necesidad de orar constantemente. Y la Escritura está llena de ejemplos y exhortaciones en cuanto a esto. Hechos 2:42 explica que la iglesia primitiva también se dedicaba a las oraciones. Al conocer la necesidad de la sabiduría y la ayuda divina, uno debe de ir al Señor y pedir sabiduría y pedir que el Señor sea con nosotros para que nos ayude a esto. Por ejemplo, vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 14, versículos número 13 al versículo número 14. Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora el versículo número 14. Dice el versículo número 14, denme un segundo, vean ahí en sus Biblias. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Como creyentes estamos llamados a pedir en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos llamados a hacer oraciones, a hacer peticiones en el nombre del Señor Jesucristo. Al conocer estas necesidades pedimos entonces. Santiago, capítulo número 1, en el versículo número 5, vayan por favor, hermanos, esa porción de la Escritura. Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Hermanos, ¿quién de nosotros es sabio en sí mismo? No debemos de serlo, debemos de buscar la sabiduría de Dios. Y cuando hay algo en lo que no sabemos cómo proceder, qué hacer, debemos de buscar la sabiduría de Dios. Dice ahí, el cual da a todos. Es decir, no discrimina. No porque una persona tenga más años en Cristo, a ese le va a responder más, o porque sea nuevo, a ese le va a responder menos. No, dice el versículo, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Esta es la forma en la que da. El Señor dice, wow, le da en abundancia y sin reproche. Este es nuestro Dios. Es un Dios generoso, y de Él debemos de aprender a ser generosos nosotros también. Gloria a Dios por su misericordia para con nosotros. Los creyentes nos debemos de caracterizar por un compromiso que es incesante, o sea que no para, que es constante en la oración corporativa. No solamente en la oración personal privada, sino en la oración corporativa. Por ejemplo, en Hechos 1:14 está la iglesia orando, dice, todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús. Ahí mismo en el capítulo 1, versículo número 24. Vean sus Biblias, hermanos, por favor. Dice, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Ellos estaban buscando un reemplazo para Judas, y ellos dependieron del Señor en esta oración, diciéndole, tú conoces los corazones, nosotros no. Entonces muéstranos cuál has escogido. Esa misma prioridad debería marcar la oración en la iglesia en el día de hoy, ya que los creyentes confían en el cuidado providencial y en el poder de Dios soberano. Es decir, que las congregaciones, hermanos, que no están en comunión con el Señor por medio de la oración, que se caracterizan de manera inevitable por la debilidad y la apatía espiritual. Y esto es muy triste. Si nosotros no nos dedicamos a la oración, hermanos, vamos a tener un grande problema de ser débiles y apáticos a las cosas espirituales. Por el contrario, en el Nuevo Testamento llama una y otra vez a los creyentes a orar con fervor de forma continua. Vean, por ejemplo, en Lucas 18, versículo 1, que dice de la siguiente manera, hablando de que Jesús les dice una parábola. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar, hermanos, es una necesidad que tenemos individualmente y como iglesia. Por esa razón debemos de reunirnos para la oración corporativa. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración.
Nosotros no podemos gozarnos en la esperanza que viene, no podemos sufrir en la tribulación si nosotros no estamos perseverando en oración. Esto es sumamente necesario. Efesios 6:18 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos, orar constantemente. Y en Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Esto es sumamente importante una vez más. Y Primera de Tesalonicenses 5:17 es un versículo muy pequeño, muy poderoso y que todo el mundo lo conoce. Dice, orad sin cesar. Orar sin cesar. Amados hermanos, hemos estado viendo esta porción de la doctrina bíblica donde hemos hecho énfasis en que los creyentes debemos estar dedicados los unos a los otros, estar en comunión unos con otros, por cuanto estamos en comunión y en unión con el Señor Jesucristo. Y Dios ha provisto los medios para que hagamos estas cosas. También hemos visto que debemos dedicarnos a la Santa Cena, porque esto nos ayuda a recordar que Jesucristo murió y sacrificó por nosotros, y también nos ayuda a purificarnos como iglesia, al examinarnos. Y finalmente debemos dedicarnos a la oración. No somos sabios en nosotros mismos, hermanos. Somos hombres y mujeres necesitados de Dios, necesitados de su poder, necesitados de su ayuda. Y esto nos debe de convertir en hombres y mujeres humildes delante de Dios que buscan su ayuda, lo buscan a Él para ayuda en el tiempo oportuno. Así que, hermanos, posiblemente esta clase se ha terminado un poquito de la hora señalada, pero quiero pedirles, hermanos, que por favor cerremos con una palabra de oración, y voy a pedirle a uno de ustedes que por favor lo haga. Lo voy a asignar con tiempo y el video termina aquí en este momento.